Buenas tardes a todas y a todos. Les extiendo en nombre del equipo de Estado Abierto que coordina la comisionada María del Carmen Nava Polina y el director de Estado Abierto, Estudios de Evaluación, el maestro Aldo Antonio Trapero Maldonado. Les extiendo una cordial bienvenida a esta sesión de asesoría técnica especializada en el marco de la primera jornada de asesorías técnicas especializadas que vamos a tener este año en materia de obligaciones de transparencia. Esta sesión en particular está dirigida a los sujetos obligados que conforman el Poder Legislativo en la Ciudad de México, y nos da mucho gusto que estén ya con nosotros no solamente el personal de las unidades de transparencia que de estas dos instituciones tan importantes como los quienes son enlaces de transparencia. Así que les agradecemos mucho a los titulares de las unidades de transparencia, a Julio y a Rocío, que tuvo un problema para conectarse, sin embargo, pues hizo la convocatoria con sus respectivos equipos. Esta sesión está conformada por tres grandes apartados. En el primero vamos a hacer una revisión muy rápida acerca de las obligaciones de transparencia. Luego vamos a hacer, a propósito de esto, un recorrido sobre los lineamientos de evaluación, que son los que utilizamos ustedes para la carga de información y nosotros para la evaluación cuando se realiza esta verificación, y en el marco de las verificaciones obligatorias por oficio que realizamos. La otra parte se va a dedicar a revisar este aspecto que tiene que ver también con el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, pero a través de las denuncias que nosotros dentro del instituto realizamos. La tercera y última sección está a cargo de Lorena Peña, que es una de las colaboradoras de las proyectistas que trabajan en la ponencia de la comisionada María del Carmen Nava. Y el propósito de su presencia en esta sesión es hacerles también algunas recomendaciones desde la ponencia para que tengan un mejor cumplimiento desde las respuestas a las solicitudes, para que no se conviertan en recursos, pero sí en el caso de que ya sean recursos, pues cómo dar atención a lo que instruye el Pleno en estos casos. Entonces, básicamente, ese va a ser el recorrido que vamos a hacer en esta sesión el día de hoy. En algún momento, cuando les sea posible a la comisionada, nos va a acompañar y nos va a transmitir un mensaje, pero mientras yo quiero iniciar presentándoles al personal que trabajamos en esta parte del equipo de Estado Abierto y que específicamente nos dedicamos a la atención al cumplimiento de las obligaciones de transparencia, precisamente en la subdirección de evaluación y, bueno, en general en la dirección de Estado Abierto y Estudios. Así que sin más preámbulo, le voy a ceder la palabra a los integrantes de este equipo de evaluación que realiza evaluaciones, iniciando por favor con Anabel Mora. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Anabel Mora, soy de Justicia Abierta. Aparte realizo evaluaciones y apoyo en la elaboración de los dictámenes de denuncia. Por favor, gracias Anabel. Si me haces el favor de presentarte, Andrea. Hola, buenas tardes. Yo soy Andrea Angelini y estoy como líder de proyecto, también realizando en este caso con este equipo las evaluaciones. Gracias, Andy. Andy tiene la peculiaridad de que, además de ser un apoyo fundamental en esta área de evaluación, también colabora con las actividades de apertura institucional que se llevan a cabo como parte de la dirección. De manera que si tienen alguna consulta que hacerle también en materia de transparencia proactiva, o si quieren incorporarse a participar en la Red Ciudadana Apertura o en el Plan DAI o en cualquiera de las iniciativas que se realizan hacia la apertura institucional, también pueden consultarla a ella. Por favor, Manu, si me haces favor de presentarte. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Manuel Esparza Moreno.
soy jefe de departamento de estadística y yo veo toda la cuestión normativa de la subdirección de evaluación, evaluaciones, dictámenes de denuncias, comités de transparencia, etcétera. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias, Manu. Si me haces favor de presentarte, Uli. Hola, buenas tardes. Soy Jorge Ulises Mendoza, líder de proyecto. Conmigo pueden ver igual comités de transparencia, asignación de formatos en el CIPOD. Soy evaluador y me encargo de la gestión archivística de la dirección. Bienvenidos. Muchas gracias. Y finalmente le pediría a David Jiménez, que es la otra persona de este equipo, que se presente si está amable. Hola, buenas tardes. Soy David Jiménez, líder de proyecto. Eh, Además de las evaluaciones, yo me dedico a la parte de estadística de la dirección y específicamente ustedes me verán en los correos de cuestionarios o de diagnósticos. Cualquier duda relacionada a estos temas pueden comunicarse conmigo. Bienvenidas. Dicho sea de paso, les agradecemos si ya enviaron su cuestionario de comités de transparencia, que estamos justamente en el plazo de recepción de estos cuestionarios. Nos van a ser de mucha utilidad para fines estadísticos, pero también para darle cumplimiento a este precepto normativo que señala la obligación de los sujetos obligados, valga la redundancia, de informar al instituto sobre las resoluciones, sobre las actividades que se llevan a cabo por parte de este importante cuerpo colegiado que son los comités de transparencia. Así que para fines creo que con esto quedaría completada la presentación de nuestro equipo y pasaríamos a la presentación propiamente de qué es la materia que nos convoca el día de hoy. Nada más les quiero comentar que para fines de registro de asistencia les vamos a agradecer que en el chat ya muchos lo hicieron, pero para los que se están incorporando, sepan que es necesario poner su nombre y el sujeto obligado y alguna cuenta de correo a la que le podamos hacer llegar la presentación que se va a utilizar en el día de hoy. Además, les queremos compartir, hacer una petición para que nos respondan una encuesta que precisamente formuló, hizo operativa David Jiménez, que nos sirve mucho a nosotros para saber qué es lo que necesitan en términos de las asesorías, cómo mejorar las asesorías. La encuesta solamente tiene una sola pregunta que nos permite tener un pulso acerca de la utilidad de las asesorías que damos así como ahora de manera grupal, o bien las asesorías que de manera continua estamos brindándoles, ya sea a través del teléfono, de sesiones remotas programadas, o también hemos tenido oportunidad en estos años, aunque en menor medida por las condiciones de la contingencia, de dar algunas asesorías de manera presencial. Pero toda la información que ustedes, toda la retroalimentación que nos puedan brindar en este sentido nos va a resultar de mucha utilidad. Así que sin más, ahora sí le pediría a Manuel Esparza que nos ayude con la proyección para dar inicio con los temas. La idea de esto es que hagamos una breve presentación de los temas, pero que el grueso del tiempo lo empleemos en solventar las dudas que ustedes tengan, ya sea las que traían en su práctica de carga o de respuesta a las solicitudes o a las denuncias, o bien a las evaluaciones. Entonces, pues aquí la primera lámina, y esto es parte de lo que les vamos a hacer llegar, refleja cuál es la estructura de la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación, y en particular, ahí están los datos de contacto de todos nosotros. En el caso de Anabel y de Andrea, pues estructuralmente pertenecen a la Subdirección de Estado Abierto y Estudios. Sin embargo, como les comentaron en su presentación, pues ellas también forman parte del equipo que hace evaluación acá en el Info. La siguiente, por favor, Manu. En este caso, aquí están los objetivos generales. El objetivo general que tiene este conjunto de asesorías que nosotros conformamos en la jornada, y decidimos hacerla por ámbito de gobierno, considerando que tienen peculiaridades de acuerdo a cada ámbito.
De manera que pues el objetivo es que acompañarlos en el cumplimiento de estas obligaciones establecidas en la ley y mejorar la rendición de cuentas y en esa medida evitar las denuncias por vacíos de la información. La siguiente, Manu, tenemos estos 4 objetivos que ya se los había comentado al inicio: repasar la normativa donde están ubicadas las obligaciones, hacer una revisión de los criterios, pero también de los calendarios para la carga que corre por parte de los sujetos obligados y la verificación que corre por parte nuestra, así como darles a conocer un poco qué es lo que pasa cuando se presenta una denuncia ciudadana y en la que sujetos obligados y ustedes y nosotros quedamos involucrados. Y finalmente, las recomendaciones y buenas prácticas que para el cumplimiento que les presentará nuestra compañera Lorena por parte de la ponencia. La siguiente. Aquí yo no me voy a detener muchísimo, nada más voy a hacer pues un par de acotaciones, ¿no? Ustedes saben que las obligaciones de transparencia en la ley local de transparencia, la de la Ciudad de México, ubica las obligaciones comunes en el 121 para todos los sujetos obligados y las del 122 para aquellos sujetos obligados del Poder Ejecutivo, ya sea de la Administración Pública Central, descentralizados, fondos y fideicomisos o alcaldías que realizan acciones en torno a programas sociales, ayudas, subsidios, estímulos y apoyos. Entonces, en las 2 fracciones que contienen el artículo 122 es donde los sujetos obligados a las que les aplican este artículo es donde tienen que publicar. Para el caso específico del Poder Legislativo, pues las obligaciones están ubicadas en la siguiente, por favor, Manu, en el 125, que tienen que ver con el Congreso y el 127 para la Auditoría Superior. Luego tenemos las obligaciones de transparencia que están señaladas para los órganos autónomos, básicamente. Aquí hay un pendiente, aprovecho que está aquí la gente del Congreso, pero pues hay un pendiente porque ha habido surgimiento de órganos autónomos, por ejemplo, como el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México, y todavía no existe un artículo específico, entonces esta es un área de oportunidad para nuestro legislativo local, porque tanto este sujeto que acabo de comentar, como por ejemplo la propia Fiscalía, que es un órgano autónomo, pues no encuentra cabida en estas obligaciones de transparencia específica. La siguiente, por favor. Tenemos así pues todos los órganos autónomos hasta llegar a los sindicatos y las que están en el 138 y para los 139 y 140 determinan las obligaciones que tienen que publicar las personas físicas o morales que reciban recursos y reciban o ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad. En este supuesto tenemos actualmente en nuestro padrón de sujetos obligados a 2 sujetos obligados que se incorporaron el año pasado y ambos pertenecen al sistema de anticorrupción de la Ciudad de México, que son el Comité de Participación Ciudadana y la Comisión de Selección, que precisamente determina qué personas van a participar en este Comité de Participación Ciudadana. La siguiente, por favor. Tenemos además, como saben, disposiciones particulares 141 y 142, que particularmente las sombreamos aquí porque estos artículos están estrechamente vinculados con lo que se tiene que publicar en la fracción 30 y en la fracción 29 respectivamente del artículo 121. Entonces, estos artículos prácticamente tienen que replicar la información que allí se contiene. Y para muchos fue sorpresa porque estos artículos se incorporaron cuando se reformaron los lineamientos a finales de 2019. Entonces, muchos no estaban acostumbrados a publicarlos, pero los lineamientos de evaluación así lo disponen a partir del 2019. Y finalmente tenemos la siguiente, Manu, si me haces favor. Pues las disposiciones particulares contenidas en el artículo 145 y 146,
y las disposiciones de clasificación y desclasificación de información, que también están estrechamente vinculadas con el formato 43B del artículo 121. Esto es así como la panorámica general donde se ubican las obligaciones de transparencia en nuestro marco normativo. Ahora, para la siguiente parte de la exposición, ya para entrar ahora sí en materia, pues le voy a pedir a mi compañera Anabel Mora que nos explique acerca de los lineamientos técnicos y los procesos de evaluación. Por favor, Anabel. Sí, buenas tardes nuevamente. Así es, los lineamientos técnicos para publicar y homologar y estandarizar la información. Estos lineamientos contienen los formatos y de cómo se debe de publicar la información. Ahí, bueno, se contienen las disposiciones generales, las políticas generales también de publicación y de actualización de la información, así como los criterios para la publicación y la homologación de las obligaciones de transparencia. Ahí mismo se explica la metodología de evaluación y los anexos, que son los formatos en los cuales se debe de cargar la información. La siguiente. Dentro de los lineamientos, bueno, para poder cumplir los lineamientos también contamos con las tablas de aplicabilidad. Las tablas de aplicabilidad, como ustedes saben, ustedes las deben de generar en el sentido de que nos deben de informar cuál de todas las obligaciones que se establecen en la ley ustedes publican y cuáles no. Y las que no se publican deben de estar fundamentadas y motivadas de acuerdo a su normatividad, sus funciones y sus atribuciones. Estas tablas sufrieron, bueno, más bien a partir de una reforma que hubo en marzo del 2021, ya se incluyó el formato 121.00, que es donde ustedes van a publicar estas tablas. Y también, y debe de estar de acuerdo también con el dictamen que va a ser emitido por la dirección. Ustedes ya recibieron estas tablas y estamos en el proceso de la verificación. La siguiente, por favor. Anabel, ¿me permites un momento? Es que Sí. ya está con nosotros la comisionada María del Carmen Nava. Te pediría, Manu, si dejas de proyectar para que pueda participar. Listo. Listo, comisionada. Buenas tardes. Ya está. Hola, hola, buenas tardes a todas y a todos. Una disculpa de antemano porque no encuentro mis audífonos, pero bueno, quería aprovechar y saludarles a todos por allá en el legislativo. Recientemente estuvimos con ustedes haciendo la entrega del informe del Info de la Ciudad de México y bueno, me interesaba mucho entrar, saludarles y sobre todo recordar algunos datitos para que lo tengan aquí en el radar de todas y de todos ustedes. Si me apoyan, por favor, con algunos datos justo del cumplimiento de obligaciones de transparencia del legislativo, para pues tener justo este aprovechamiento de la oportunidad de estar con todas ustedes. Digo, a nosotras nos interesa mucho en el Info de la Ciudad, como ustedes saben, alcanzar el piso mínimo que está marcado por ley en el cumplimiento de obligaciones y también en la última evaluación en ese sentido que corrimos, hay 75% de cumplimiento en Ciudad de México y en el legislativo está casi al 95%. Les falta poquitito, ¿no? Para poder justo alcanzar este piso mínimo. Y me gustaría en este sentido también poder aprovechar que lo que ya tienen cargado puedan visibilizarlo en otras formas de difusión, de tal manera que a las personas les pudiera hacer navegable, accesible la información que ya tienen cargado en la sección de transparencia, que es la que revisamos en este caso en la evaluación. Y me interesaría mucho también comentar eso, pues que saquen la información y que la pongan visible, que la utilicen mucho en sus redes sociales,
continuamente también hacemos esta revisión de cuáles son los temas que tienen mucho mayor frecuencia, que preguntan a los sujetos obligados. Y en estas asesorías técnicas especializadas también buscamos justo darles esos tips para que también vayan sobre seguro de qué es lo que pueden visibilizar, porque es lo que han preguntado más, ¿no? Y también, pues como ustedes saben, en la última evaluación hicimos la focalización tanto en contrataciones como en las declaraciones 3 de 3. Y en este sentido nos parece también muy necesario recordar que en el legislativo estamos hablando, bueno, sí, esta primera lámina, casi el 80% de cumplimiento cuando hicimos este zoom de obligaciones de transparencia en los sujetos obligados de la ciudad. Estamos hablando que sí tenemos, digamos, un índice un poquito más alto, sin embargo, también hacemos esta comparación entre los distintos ámbitos y vemos que en el caso legislativo es uno de los que también están por arriba del promedio, cumpliendo con el 99.4%. Y estas contrataciones lo que implican también es poder garantizar con información de qué manera se están utilizando los recursos presupuestales, ¿no? Públicos por parte del legislativo. Aquí digo, aunque es otra narrativa y lo veremos más adelante en otro bloque de la asesoría especializada que les estamos dando a Ciudad de México, es que si ya tienen información que está completa en contrataciones, pudiera aprovecharse de darla en datos abiertos, en también publicitar más esta información con la que ya cuentan. Y como les comentaba, la otra focalización es justo la 3 de 3, las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses, y el promedio de la Ciudad de México estamos hablando que es el 87.9%, y por ámbito también es muy importante tener este pulso, porque en el caso del legislativo estamos hablando, si me permiten la siguiente lámina de favor, estamos hablando que es prácticamente el cumplimiento de la totalidad de las declaraciones 3 de 3. Estamos hablando que esta revisión responde a la información anual 2020. Claro, estamos también nosotros desde Estado Abierto, el Info de la Ciudad, haciendo justo la evaluación ya del anual 2021, pero de todas maneras creo que ver la perspectiva de lo inmediato anterior que se evaluó es muy importante, ¿no? Entonces, aquí también refrendaríamos, y como todas ustedes saben, las declaraciones 3 de 3 es parte de ir fortaleciendo con información lo que demanda el Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas locales anticorrupción. Es parte de los elementos muy importantes, ¿no? Y finalmente, pero creo que para el caso legislativo no tenemos programas y acciones sociales, ¿verdad? Porque era el otro punto de focalización. Y bueno, pues simplemente agradecerles, ponernos a la disposición. Aprovechen también esta oportunidad que tienen del equipo de las asesorías especializadas que se les está brindando, porque también, digamos, la particularidad que tenemos desde el Info de la Ciudad de México es que agrupamos por ámbito a los sujetos obligados. ¿Qué implica eso? Que justo reciben la información detallada que a cada uno en sus respectivas funciones y de acuerdo a los distintos poderes e instituciones, y pueden aprovechar mucho más, hacer preguntas muy concretas, ¿no? Este tipo de asesorías especializadas realmente somos prácticamente el único garante que las da con esta salvedad. Así que pues el equipo de trabajo de evaluación, de Estado Abierto, de mi ponencia, en fin, estamos por supuesto dispuestas a solventar las dudas o a quedarnos con más y entonces buscar justo solventarles las respuestas y alcanzarles la información que necesiten. Así que bueno, pues quería pasar a saludarles y sobre todo pues el legislativo siempre está en el corazón de la democracia, así que entre más información tengamos, un mayor cumplimiento,
de lo que dispone la ley y por supuesto ya en posteriores sesiones que tengamos. Esta es la primera de 4, donde van a ver las obligaciones de transparencia. Vamos a tener también la sesión ad hoc de apertura y de transparencia proactiva. Vamos a tener la de accesibilidad y lenguaje sencillo, y finalmente la de comités de transparencia. De tal manera que, bueno, pues estamos a la orden y dispuestas para lo que ustedes necesiten y poder pues avanzar en muy buenos términos, tener más información en el Congreso de la Ciudad de México. Pues muchísimas gracias y acá seguimos. Les mando un fuerte abrazo. Mucho Comisionada, éxito. Sí. Sí. No hemos tomado la foto del grupo porque queríamos incluirla. ¿Podemos tomar la foto del grupo? Ah, claro que sí. Ah, pues enciendan sus cámaras porque yo veo muy poquitas encendidas. Sí. Ah, súper. Muchas gracias, Sonia. Sí, arrancamos comentando que íbamos a hacer esta parte con su participación en algún momento. Entonces nada más que nos diga el equipo de comunicación cuando ya esté. Y aparte me da muchísimo gusto, porque está bien nutrida esta asesoría especializada. Muy bien, legislativo. Muy bien. Sí, justo así arrancamos también agradeciéndoles la convocatoria que tuvieron Rocío Aguilar en la auditoría y Julio Fonseca en el Congreso. De verdad, muchas gracias. Nos avisan comunicación. ¿Listos? ¿Me regalan una sonrisa de favor? Listo, muchas gracias. Súper, pues muchas gracias a todas y un gusto verles. Aprovechen y pregunten de todo. Un abrazo. Bueno, pues retomando entonces, estaba exponiendo nuestra colega Anabel, la licenciada Anabel Mora. Si me hacen favor, Manu, de volver a poner la presentación. Listo. Ahí. Gracias. Sí, continuando con las tablas de aplicabilidad, es importante también comentarles que los artículos y las fracciones que aún no estén previstos en el dictamen siguen vigentes y se consideran como que sí les aplican hasta la emisión del nuevo dictamen. En este caso, lo que ustedes pueden hacer en las fracciones o artículos que no les corresponde o no les aplica, lo deben de fundar y motivar correctamente. La que sigue, por favor. Ahora, en cuanto a las evaluaciones, tenemos un calendario de carga de información. Y este debe de ser, una vez concluido el trimestre, se hace en los siguientes 30 días naturales, para que a partir del siguiente mes ya se encuentre la información. Esta, pues, como ya les había comentado, deben de ser en los formatos que están establecidos en los lineamientos. Tienen que ser formatos abiertos, la información muy clara, muy sencilla, para que los ciudadanos puedan comprender la información que se está publicando. También es importante que dentro del formato se considere las fechas de actualización y de validación. También en cuanto al proceso de verificación, hacemos 2 verificaciones. La que sigue, por favor. Las verificaciones que realizamos es perdón. En cuanto a la carga de información, como les decía, los 30 días naturales después de concluido ya sea el trimestre, el semestre o la información que se debe de cargar anualmente a principios del ejercicio, o en su caso cuando se tenga alguna modificación, que esta debe de ser en los 15 días posteriores. La que sigue, por favor. Como les mencionaba, hacemos 2 evaluaciones, una anual, que es al ejercicio concluido. Por ejemplo, en la del 2022 que vamos a realizar, se va a evaluar todo el ejercicio 2021. Y
Una vez que sale este primer dictamen, se hace otra evaluación de solventación. Ahí ya verificamos si ustedes atendieron las observaciones y recomendaciones de la primera evaluación y así dar cumplimiento a la ley. La otra evaluación que hacemos es con respecto a los dictámenes de denuncia. Y esto lo hacemos a petición de la ponencia correspondiente y se verifica si ustedes están en cumplimiento o no. La que sigue, por favor. Ahora, aquí se les hacen una serie de recomendaciones para cuando ustedes cargan la información. Es importante el periodo de actualización y de conservación de la información, y esto depende del artículo o de la fracción. En los lineamientos encontramos este calendario de conservación de la información y ahí ustedes pueden ir viendo qué información es la que deben de mantener, los ejercicios que deben de igualmente mantenerse, y la información que ya en su caso no deba de estar disponible, les recomendamos que hagan un archivo histórico para que en cualquier momento pueda ser verificada. También es importante que a la hora de cargar la información en los formatos, se cuide la ortografía, la redacción, la puntuación, y así poder evitar los errores o la dificultad para poder visualizar la información. La que sigue, por favor. También en cuanto a los hipervínculos, es importante que funcionen correctamente. Muchas veces cuando ustedes cargan la información, el hipervínculo abre y funciona. Lo que nosotros les recomendamos es que independientemente de sus máquinas que tienen en sus centros de trabajo, lo puedan verificar como ciudadanos, porque muchas veces ahí es donde ya no funcionan y también por eso la gente no puede acceder a la información y es cuando entran las denuncias. También se debe de mantener actualizada la información a través de accesos directos que faciliten la consulta o la búsqueda de la información. Entre menos clics tenga que dar las personas para poder acceder a la información, es mucho mejor. Y verificar que sí se remita a la información la cual se está mencionando en el formato. También sobre las notas, esto es importante. Ustedes cuando están cargando la información en el formato, muchas veces ponen no aplica, no aplica, no aplica, y al final en la nota ponen no se generó. Esto realmente no está brindando ningún tipo de información. Y aquí la nota debe de estar perfectamente fundada y motivada. Y aquí aquí se dan dos situaciones. Una nota puede ser que la información no la generaron en ese periodo, en ese trimestre, porque no hubo a lo mejor alguna actividad o no hubo algún reporte. Y la otra nota que debe también estar fundada y motivada es la que no les aplica la información porque no corresponde a sus facultades o a sus atribuciones. Por eso es muy importante que estén bien fundamentadas en un lenguaje sencillo para que también las personas puedan comprender que esa información ustedes no la van a generar definitivamente, o tal vez en ese trimestre o semestre no se generó y posteriormente la podrán encontrar. La que sigue, por favor. También lo que hemos notado en las evaluaciones y que también les recomendamos es que usen los formatos abiertos con un lenguaje sencillo y claro, lo que ya les había comentado. Se debe de verificar la correspondencia entre los formatos o las fracciones o los incisos con la ortografía, la puntuación, y evitar los errores que puedan impedir la correcta visualización de la información. También es importante que la información que publican en el portal sea espejo de la que está en la plataforma, porque muchas veces sí difiere la información. La que sigue, por favor. A lo que les decía, ¿no? Que debe de ser homóloga la información. También aquí en materia de contrataciones es muy recomendable que la información esté completa y mantenerla actualizada. En los contratos que son derivados de los procesos de licitación o de adjudicación,
deben de funcionar correctamente y deben de coincidir. Muchas veces encontramos contratos que no coinciden con la fecha que está en el formato, o no abre, o no están firmados, y lo importante también es realizarlos en las versiones públicas correspondientes. Lo mismo para los convenios o los contratos que lleguen a suscribir. La que sigue, por favor. Es importante que en su portal mantengan la información organizada. Esto también que facilite la visualización. Muchas veces al abrir el portal de transparencia, lo que nos encontramos es que tienen todos los ejercicios, las fracciones, de manera desorganizada. Esto no permite que en un primer momento se pueda visualizar la información del ejercicio que está en curso, por ejemplo, o se tienen que dar muchos clics para poder llegar a la información. Entonces, esto es importante que siempre estén organizada y con de acuerdo a de conservación. En este caso también, como ya se los había mencionado, pueden tener un apartado correspondiente a la información histórica de las obligaciones de transparencia, que también de acceso fácil, y ahí se pueda verificar alguna información de ejercicios anteriores. Y así vamos haciendo la memoria y el archivo institucional también. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, alguna pregunta. No, gracias. Bueno, pues entonces vamos a pasar a la siguiente sección que teníamos prevista, y para ello le voy a pedir a licenciado Manuel Esparza que continúe con la exposición. Por favor, Manuel. Gracias, Sonia. Pues buenas tardes nuevamente y muchas gracias por atender a esta asesoría que básicamente es para ustedes, donde podemos atender sus dudas sobre temas relacionados con el cumplimiento de las obligaciones de transparencia. Como nos lo comentaba nuestra compañera Anabel Mora, las evaluaciones que realiza esta dirección son de dos tipos: las que se realizan de oficio, ordinariamente cada año, y las que se realizan a petición de parte, que son las denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia, es decir, de vacíos de información pública. Estas se inician cuando una persona revisa la información en el portal de transparencia de un sujeto obligado o en la Plataforma Nacional de Transparencia y no encuentra la información que está buscando. Entonces presenta una solicitud ante el órgano garante, quien determinará si efectivamente se cumple o no se cumple con las obligaciones de transparencia respectivas. Este procedimiento está regulado por los artículos 154 al 168 de la Ley Local de Transparencia. En realidad, el capítulo de denuncias va del artículo 155 al 168. Sin embargo, el artículo 154 establece el procedimiento para la verificación de las obligaciones, del cumplimiento de las obligaciones de transparencia. Por eso lo estamos incluyendo aquí. Bueno, en cuanto a las etapas del procedimiento de denuncias, pues como ya les comenté, se recibe la renuncia por parte de la persona, la Secretaría Técnica la turna a la ponencia que corresponda, y la ponencia analizará el caso y realizará ya sea una prevención o la admisión de la denuncia. En el caso de que no sea clara o no haya alguna duda respecto de lo que está denunciando la persona, se realizará una prevención que tendrá que desahogar la persona denunciante para que pueda proceder la denuncia, porque en caso contrario se desecharía la misma. Una vez admitida la denuncia, se emite el acuerdo correspondiente y se turna por una parte a los sujetos obligados para que realicen el informe que en derecho corresponda, y por otra parte nos lo turnan a nosotros como área técnica de verificación del cumplimiento de las obligaciones de transparencia.
Esta dirección realiza la verificación correspondiente y emite el dictamen que corresponda. Posteriormente se realiza la resolución, el proyecto primero, que se pone a disposición del Pleno para su aprobación. Y una vez que el Pleno ha determinado que sí existe un incumplimiento, el sujeto obligado contará con un plazo de 15 días hábiles para dar cumplimiento con la obligación de transparencia que no se había cumplido. Posteriormente, la ponencia nos vuelve a solicitar un dictamen, en esta ocasión de cumplimiento de la resolución del Pleno por parte del sujeto obligado. Y posteriormente se emitirá el acuerdo de cumplimiento o incumplimiento. Los dictámenes de la Dirección de Estado Abierto se realizan con fundamento en la Ley de Transparencia, en la parte relativa a las obligaciones de transparencia que se hayan denunciado, y también con base en los lineamientos técnicos de evaluación de los que nos ha hablado Anabel. El sentido de los dictámenes puede ser de 3 tipos. Cuando no hay información, cuando no se puede acceder a la misma porque no funcionan los hipervínculos, o porque estén rotos o porque no existan los hipervínculos, se emitirá un acuerdo de denuncia procedente. En los casos en que la información se encuentre pero no está completa o no está actualizada, entonces se emitirá un dictamen de parcialmente procedente. Y finalmente, cuando se determine que la información sí está completa y actualizada en los portales institucionales de los sujetos obligados y en la Plataforma Nacional de Transparencia, en ese caso se emitirá un dictamen de improcedencia de la denuncia. Sobre este tema, del ejercicio 2021 se realizó el ejercicio de análisis de los dictámenes por denuncias de vacíos de información por parte del equipo de Estado Abierto del Instituto, específicamente de la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación, con base en los dictámenes técnicos realizados en 2021 sobre estas denuncias. Aquí pueden, en esta liga pueden ver el documento que se emitió, el informe correspondiente. Sobre esto, sobre los hallazgos encontrados de las denuncias de 2021, de los dictámenes de denuncias realizados, bueno, tenemos algunos hallazgos importantes. Sobre los artículos más denunciados, pues en primer término tenemos evidentemente al artículo 121, pues se trata de las obligaciones comunes de transparencia que aplican a todos los sujetos obligados. Posteriormente tenemos el 123, que es específico de la Administración Pública Central del Poder Ejecutivo, y el artículo 124, que es específico de las alcaldías. Las fracciones más denunciadas, bueno, tenemos en primer término la fracción 9 del artículo 121, que es sobre remuneraciones brutas y netas del personal, de los sujetos obligados. Posteriormente la fracción 17, sobre la información curricular y perfil de puestos de las personas servidoras públicas. En tercer lugar, tenemos el artículo 8 del directorio institucional. Después, la fracción 12 sobre contratos de servicios profesionales por honorarios. Hasta aquí, como pueden notar, todas las obligaciones de transparencia denunciadas giran en torno a las personas servidoras públicas. Es decir, que a la gente le interesa mucho y muchas veces no encuentra información relacionada con los recursos públicos que se destinan al pago de servicios personales dentro de la administración pública y dentro del gobierno en general. Entonces, bueno, pues esto es muy importante para considerar qué es lo que la gente espera encontrar en los portales de transparencia. Después tenemos la fracción 29 del artículo 121 sobre concesiones, contratos
licencias, permisos y autorizaciones que otorguen los sujetos obligados, y la fracción 30 sobre resultados de procedimientos de licitación pública, invitación restringida y adjudicación directa en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública. Los ámbitos más denunciados que tenemos son, en primer término, la administración pública central, en segundo lugar, las alcaldías, y en tercer lugar, los organismos desconcentrados, descentralizados y paraestatales. Los sujetos obligados más denunciados fueron la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales y el Partido de Acción Nacional. Y en tercer lugar tenemos el empate de las alcaldías Benito Juárez, Gustavo Amadero y la Secretaría de Movilidad. Ahora tenemos una serie de recomendaciones y buenas prácticas para evitar que se presenten denuncias por vacíos de información. Bueno, pues algunas de estas recomendaciones son concomitantes con las que ya nos señaló Anabel. Pero bueno, en primer término está la recomendación de que se realice al interior del sujeto obligado, como si fueran un usuario, revisiones periódicas de la información publicada. Es decir, que se establezca un programa donde se haga responsable a cierto servidor público, personas servidoras públicas, de la revisión de determinadas obligaciones de transparencia, ya sea específicas, las comunes, disposiciones particulares, etc. Eso, pues cada sujeto obligado lo puede determinar por sí mismo si es que toman esta recomendación. Deben revisar que la información esté completa y actualizada conforme a los lineamientos. También se debe revisar que la información esté publicada completa, correcta y de manera actualizada tanto en el portal institucional como en la Plataforma Nacional de Transparencia. Se debe revisar cotidianamente el adecuado funcionamiento de los hipervínculos, porque en algunas ocasiones ocurre que ustedes o nosotros como sujeto obligado mandamos a publicar la información a sistemas o tecnologías y el hipervínculo funciona bien en ese momento, pero después ocurre algo y se rompe y ya no da acceso a la información. Bueno, se deben de poder descargar los archivos y aquí viene la depuración de la información conforme al calendario de actualización. Sin embargo, esto no quiere decir que se deseche la información, sino que, como lo comentaba Anabel, que se realice un micrositio donde se publique información de manera histórica, sobre todo la información que sea más relevante o que se considere más importante para publicarse. Bueno, en muchas ocasiones las personas ingresan denuncias porque no es que no esté la información, sino que no la encuentran. Es decir, que tienen que estar navegando mucho dentro de un portal para poder localizar la información. Y una persona que no es experta, pues no va a saber por dónde buscar bien la información. Entonces, pues se sugiere que la información esté ordenada, que la liga al portal de obligaciones de transparencia y a la Plataforma Nacional de Transparencia, pues esté claramente visible y localizada dentro de su portal institucional en la página principal. Por otra parte, también es importante o es conveniente que la información se encuentre en el menor número posible de formatos. Es decir, que existan por cada fracción de las obligaciones de transparencia, que se publique un formato, o si se quiere uno por año, o que en el mismo formato se pongan diversas hojas con pestañas abajo claramente localizadas
para que se pueda acceder más fácilmente a la información. Porque cuando se publica la información de manera desagregada por formatos, pues se vuelve en un mundo de archivos que, pues francamente, es inmanejable. Sobre todo en algunas fracciones en las que de por sí hay muchos formatos, como por ejemplo, si en la fracción 21 que tomamos como ejemplo, que son 10 formatos los que hay que publicar, si cada formato lo publicamos por trimestre, pues se vuelven y se tienen que publicar, si mal no recuerdo, 3 años de esta información, pues ya son más de 100 formatos los que hay que revisar para ver la información de esta fracción. Entonces, sí se recomienda que se publique de manera concentrada dentro de los formatos. Es decir, que se cumpla con los formatos, pero que esos formatos no manden a descargar otros formatos o que no se publiquen por cada área o unidad administrativa, y procurando que no se publiquen también por cada trimestre, sino en todo caso por cada ejercicio. Se debe publicar la información en datos abiertos. Los archivos que se publiquen no deben contener ningún tipo de candados. Y en caso de los archivos en PDF, que todavía con la tecnología con la que contamos, pues es un poco difícil, pero es hacia lo que hay que tender, es que estos formatos, que estos archivos y documentos escaneados y que se publican en formato PDF permitan la búsqueda por palabras. Bueno, creo que pues esto ya lo hemos comentado. En algunos casos, las denuncias vienen o se derivan de solicitudes de información mal atendidas. Es decir, que la respuesta no satisface a la persona y por eso al buscar la información y no encontrarla, pues presentan su denuncia, aunque en ocasiones la información no se encuentra porque no es facultad o competencia de los sujetos obligados. Por eso es muy importante que al momento de orientar o turnar las solicitudes de información a otros sujetos obligados, en la respuesta que se dé a las personas solicitantes, pues se haga o se establezca claramente la aclaración de quién es la autoridad competente, obviamente con la fundamentación y motivación correspondiente. Y lo mismo en el caso de que no se cuente con la información porque es inexistente. Bueno, por mi parte, al momento sería todo. No sé si tengan alguna pregunta o alguna duda sobre lo que hemos expuesto. Muchas gracias, Manu. Como les comentábamos al principio, este material que acabamos de presentar se los haremos llegar a las cuentas de correo que nos dejen en el chat de esta sesión. Y no sé si tengan alguna duda. De lo contrario, pasaríamos a la presentación por parte de nuestra colega Lorena Peña de la ponencia de la comisionada Nava. Adelante, Lore, por favor. Muchas gracias. Claro, muy buenas tardes. Perdón, yo sí tenía una duda antes de pasar, si me hacen favor. Sí, gracias, Julio. Perdón la interrupción. Bueno, ya escuchando a detalle lo que se señala, la importancia que la dirección tiene en la atención a las denuncias, quería sí saber con puntualidad si cuando hacen ustedes los dictámenes ya para pasar a la ponencia a cargo de la misma y elaborar su proyecto de resolución, se abocan a lo que es la litis, la realidad de la causa de la denuncia, o van a interpretar más allá de lo que está denunciando la parte que promueve su denuncia.
Bueno, yo te contesto de manera general y le pediría a Manu que complemente. Lo que nosotros hacemos es emitir un dictamen técnico que nos solicitan, ya sea la ponencia a cargo de esta denuncia o bien la Dirección de Asuntos Jurídicos, porque todavía hay algunos cumplimientos a denuncias que determinó el Pleno, que nosotros pues volvemos a entrar a la fracción después de que ustedes rindieron un informe detallado de las acciones realizadas y entonces entramos a verificar nuevamente lo que se está publicando tanto en portal como en la Plataforma Nacional de Transparencia. Ahora, básicamente nuestra tarea en este proceso pues es eso, verificar qué es lo que se está publicando. Las determinaciones, las resoluciones las propone cada ponencia y son las que se llevan pues a la aprobación del Pleno en las sesiones. Y en su mayoría, las ponencias toman en cuenta nuestro dictamen para hacer sus determinaciones, pero ellas tienen facultad de no hacerlo. Y la base de nuestra verificación, como ya se señaló en la exposición de esta tarde, pues es lo que se señala en el lineamiento técnico de evaluación. Entonces ese es como nuestro ámbito de actuación en materia de las denuncias. No sé si Manu quiera complementar este tema. Sí, solamente para complementar lo que dijo Sonia, lo que se revisa en los casos de denuncias es el cumplimiento por parte de los sujetos obligados a una determinada obligación de transparencia o en algunos casos a más obligaciones de transparencias. Sin embargo, la verificación se ciñe a la obligación de transparencia denunciada y la revisión que se hace pues es conforme a la normativa vigente, es decir, la ley de transparencia y los lineamientos. Y con base en eso es que se emiten los dictámenes correspondientes. Ahora, no son muchos, pero sí hemos tenido casos, por ejemplo, en donde en la evaluación nosotros damos por cumplido la fracción que se refiere a los contratos por honorarios, porque vemos el listado de contratos en un periodo determinado. Pero también ocurre que esa fracción recibe una denuncia y recibe una denuncia con un nivel de puntualidad distinto al que nosotros tenemos en las evaluaciones. Y me refiero a que preguntan por si no está publicado el contrato del servidor público X. Y entonces ya nosotros no solamente revisamos que existe un listado que esté en las fechas de publicación, sino que también buscamos el que esté publicado el funcionario público X, que además pues aparece en el directorio de personas servidoras públicas. Entonces, lo que nosotros hacemos es verificar si la persona que está denunciando el vacío de información tiene o no tiene la razón en los términos técnicos que marcan los lineamientos de evaluación, como bien señalaba. Entonces, por eso nuestra insistencia de cumplan con las obligaciones de transparencia, porque no solo es un asunto de calificación en las evaluaciones, que además, como ya comentó la comisionada, el Poder Legislativo tiende a tener un cumplimiento casi total siempre de sus obligaciones, sino es también evitar este tipo de verificaciones mucho más focalizadas, mucho más puntuales que llega a ser la ciudadanía, y entonces es cuando nosotros pues ya no revisamos solamente la existencia de la cantidad y la forma, sino específicamente una fracción o un contrato. Yo recuerdo que hace relativamente poco dictaminamos justamente una denuncia de ustedes, Julio, del Congreso, sobre marco normativo. Y entonces ahí había de manera muy puntual nosotros revisamos que estuviera la normativa y sí estaba, pero cuando ya hicimos en la evaluación, pero cuando ya hicimos la revisión en el dictamen de esta denuncia, pues sí encontramos que
había información efectivamente que estaba actualizada conforme lo marca el lineamiento, pero faltaba la información que estaba refiriendo la persona que presentó esta denuncia. No sé si esto te sirva un poco para aclarar la duda. Justo es sobre esa denuncia que veo que tienes presente y aprovecho la ocasión. La parte denunciante jamás se duele, jamás se agravia de que exista o no un marco normativo, una normatividad en específico. Su agravio es porque se repetía, y efectivamente así era, que se repetía en el registro, en la carga de la información se repetía una ley 1 o 2 o hasta 3 veces y quería tener la certeza de abrir el documento vigente o la normativa vigente. Jamás se dolió de que faltara algún tipo de normatividad como se precisa. Entonces, el dictamen que ustedes dan va más allá de lo denunciado. No, la parte denunciante no señala que falte normatividad, al contrario, señalaba que se duplicaban los registros de la normatividad. Y en cambio, en su dictamen, ustedes señalan que falta normatividad, por eso digo que ustedes se extralimitan a la litis que da lugar a la denuncia. En ese sentido, por ello, pues considero que un recurso o una denuncia en este caso, pues se debe ceñir a la litis que da lugar a ella, o sea, lo que la persona denunciante se agravia, que en este caso fue el registro doble o hasta un poco más de veces de la normatividad, y no si faltaba o no la normatividad. Por eso, en ese sentido, por eso es mi pregunta, si ustedes van más allá o se extralimitan de lo que las denuncias tienen lugar. Sí, no, la verificación va en cuanto a una obligación de transparencia que se verifica en su totalidad. Es decir, nosotros, cuando una persona realiza una denuncia, por ejemplo, como el caso que decía Sonia, o en el caso de la fracción 30, que dice, es que no está este contrato. O sea, nosotros sí vamos a revisar que esté o no esté ese contrato y si debe o no estar, pero vamos a revisar la obligación de transparencia en su totalidad. No solamente nos vamos a ceñir a verificar si está ese contrato que la persona estaba buscando y no encontró. Sí se va a incluir en el dictamen de la verificación, pero la obligación de transparencia se revisa en su totalidad. Y tanto en el portal institucional como en la Plataforma Nacional de Transparencia. No, de ninguna manera nos extralimitamos y además tampoco nos lo permitirían las ponencias a cargo, ¿no? Te reitero, nosotros somos un insumo de lo que las ponencias proponen al Pleno y el Pleno aprueba. Entonces, en ese sentido, pues no podríamos, o sea, no lo hacemos, pero tampoco podríamos porque somos parte de un proceso y entonces en algún momento hay mecanismos de vigilancia y control para que eso no suceda. Lo que sí es un hecho es que todas las verificaciones que hacemos y las recomendaciones que les estamos extendiendo son porque, y esa sí es una consigna por parte de todo el equipo de Estado Abierto que coordina la comisionada Nava, pues es que queremos utilizamos una perspectiva de derechos humanos, somos garantistas específicamente del derecho de acceso a la información, de manera que nuestra perspectiva siempre es que la persona que está buscando información tenga la posibilidad de encontrar esa información, por lo menos con los mínimos que marca la ley en esta materia, ¿no? Entonces, pero yo no veo problema con respecto a tu denuncia si lo que te instruyó el Pleno es darle cumplimiento a la fracción 1 con señalar que tienes toda la información del marco normativo publicada, pues se da cumplimiento y así lo verificaremos en su momento. Entonces, no creo que sea materia para cuestionar si hay una extralimitación.
nos pasa muy seguido también, Julio, y acá entre nos, que a veces las personas denuncian cosas que no son necesariamente obligaciones de transparencia. No es el caso con el Congreso, pero, por ejemplo, llegan denuncias que dicen es que se para un puesto afuera de la escuela y parece que hay un narcomenudeo ahí, ¿no? Entonces, obviamente no es materia del Instituto de Transparencia determinar eso. Si ellos, además de esta denuncia por el posible ilícito que están señalando como parte del texto de su denuncia, ponen, pues, quiero saber los permisos que da la alcaldía, pues entonces esa es la obligación de transparencia que nosotros verificamos y hacemos un párrafo. Perdón, Jorge, ¿nos podrías apagar tu micrófono, Jorge Franco? Ya, gracias. Está buenísimo ese lugar, ¿no? La pinche pizza. Creo que, Jorge, ya, gracias. Entonces lo que hacemos en nuestros dictámenes es señalar un párrafo que resguarda a esa persona su derecho a presentar una denuncia en las instancias correspondientes. No obstante eso, pues nosotros hacemos la verificación de las fracciones en donde consideramos que están incurriendo en vacíos de información ese sujeto obligado, ¿no? Pero más o menos ese es el proceder. Y bueno, no sé si quieras que continuamos con otras preguntas o pasamos o seguimos abordando en esto o pasamos con Lorena. ¿Qué te parece, Julio? Está atendido el comentario, gracias. Gracias, pues entonces ahora sí si alguien más quiere participar, de lo contrario le pediría a Lorena que nos hiciera partícipe de los comentarios que nos va a hacer. Gracias, Lore. Hola, muy buenas tardes. En relación a los recursos de revisión, tenemos puntualmente que referirnos a la solicitud para cual identificar cada uno de los puntos que están solicitando por parte del recurrente, bueno, del ciudadano en ese momento. Un ejemplo podríamos tener una solicitud muy básica, solicitud currículum vitae, documento con que acredita el grado de estudios y el cargo de José Pérez, supongamos, ¿no? O sea, ahí tenemos que identificar 3 puntos que están solicitando. De ahí atender esos 3 puntos justamente, es decir, de cada una de las solicitudes de información que tenemos, que se nos están llegando, tenemos que identificar al 100% cuántas son las solicitudes de información, o más bien de esa misma solicitud de información, cuántos son los puntos que nos están requiriendo, ya que posteriormente a veces solamente le damos atención a 1 o a 2 de los puntos que nos están requiriendo. Identificando cada uno de estos, vamos a poder dar una atención sólida y concreta a todas las solicitudes que nos están dando. De ahí podemos también determinar cuántos son los días que tenemos para poder otorgar a esta solicitud, es decir, 9 días. Si tenemos la información a la mano, tenemos que acatar justamente esos 9 días y entregar toda la información correspondiente. Si vemos que no tenemos esa información correspondiente o que nos va a costar un poquito más de trabajo llegarnos a ella, pues sí, llegar a hacer alguna ampliación, pero siempre y cuando ésta se encuentre fundada y motivada. Porque luego nada más solamente establecen de, no la puedo entregar en este momento porque la tengo en un archivo diferente, pero no estoy fundando y motivando el por qué no la puedo entregar directamente. O sea, no le estoy dando un fundamento legal a la situación que nos acontece para dar una ampliación de términos. Posteriormente, el solicitante puede hacer un recurso de revisión, que es de hecho lo que nosotros ahorita estamos revisando. Los recursos de revisión pueden ser por la clasificación, por la inexistencia, por la confidencialidad, por la incompetencia a veces, por la información incompleta, porque es decir, a veces nosotros decimos, vamos a afrontar en nuestro juicio decimos, estamos entregando la solicitud al 100% y afrontamos un archivo adjunto en el cual vamos a entregar la respuesta. Pero al momento de cargar
la respuesta no adjuntamos ese archivo, entonces tenemos que tener mucho cuidado para que esto no nos pase y en algún momento no nos puedan hacer, dar un recurso de revisión por este ámbito. En relación a la clasificación, también tenemos que tener muy en cuenta cuáles son los puntos que tenemos en relación a cada uno de los archivos, qué podemos clasificar, qué no podemos clasificar, qué clasificación le voy a dar, es decir, si va a ser confidencial o bien si la voy a hacer reservada, cuánto tiempo puedo hacer esto, cuánto tiempo voy a dar en relación al comité de transparencia. Recordemos que cada una de las clasificaciones que estamos otorgando debe ser siempre y llevarse a cabo por un comité de transparencia en la cual podamos establecer cuáles son nuestros lineamientos y el por qué, que es lo más importante, el por qué voy a clasificar alguna información. Sin este por qué, muchas veces no vamos a poder, en un recurso de revisión, solventar este estatus y por lo tanto no vamos a poder confirmarles nosotros dicha clasificación y por lo tanto vamos a requerir más información por parte de ustedes o vamos a hacer que ustedes entreguen la información reservada o clasificada a quienes entonces, siempre y cuando tenga los parámetros correspondientes. ¿Cómo atender un recurso de revisión? Porque muchas veces nos pasa que ustedes solamente nos llega nuevamente la misma información que ustedes le entregaron al solicitante en su momento. Ya que entregan ustedes la solicitud y que le dieron atención a la solicitud y les llega un recurso de revisión, nuevamente puntualizar. ¿Qué tenemos en ese recurso de revisión? ¿Cuántos puntos nos están requiriendo? Es decir, a veces de una solicitud de 5 puntos que nos estaban solicitando, solamente nos están diciendo de 3 que no cumplimos cabalmente con la información que nos están solicitando. Entonces, de esas 3 nada más vamos a enfocarnos a justamente desglosar qué es lo que nos están pidiendo. Es decir, a lo mejor nos están pidiendo nada más un documento o nos están diciendo que no corresponde a lo que están solicitando. Por lo tanto, hay que volvernos nuevamente a la solicitud para revisar qué es lo que pidieron de origen, con qué es lo que contesté, más aparte lo que me están recurriendo. Es decir, a lo mejor me están diciendo, no entregué, por ejemplo, el ejemplo que les di, no entregué el documento que acredita el nivel académico de uno de los servidores públicos que tenemos dentro de nuestro listado, ¿no? Y en la solicitud solamente entregué el currículum y efectivamente el recurrente en su momento me están diciendo es que no me estás entregando el documento soporte del nivel académico. Por lo tanto, yo les voy a decir, efectivamente, no hay un soporte de eso. Solamente entregaste el currículum. Por lo tanto, yo voy a tener que determinar una modificación para que ustedes entreguen positivamente lo que es el documento, ya sea público, que justamente puntualice el nivel logrado académico que tiene la persona. Es decir, oye, Lore, fíjate que, perdón que te interrumpa, es que se está escuchando muy mal, como que hay mucho ruido de fondo. A ver, dame un segundito. Sí, gracias. ¿Ya me escucharán mejor? Sí, mucho mejor, gracias. Ok. Ahí ya estamos mejor. Sí, perfecto, gracias. Entonces, lo que en sí requeremos tanto en una solicitud como en un recurso es específicamente determinar qué es lo que nos están solicitando para de ahí de nuestra respuesta. Si la respuesta no es correcta o si la respuesta carece de algún elemento que viene íntegro a la solicitud, es por lo tanto que el recurso le va a dar fundamento a todo lo que ellos están diciendo. Es decir, como le comentaba hace un momento, si el solicitante pidió el documento soporte del grado de estudios, es el que le va a dar sustento al hecho de si el sujeto obligado no nos entregó ese documento, entonces yo voy a tener que decir, sujeto obligado entrega dicho documento para que integres completamente la solicitud que en su momento se hizo.
Eso sería más que nada para lo que son las manifestaciones y alegatos. Ahora, más bien, por ejemplo, cuando ustedes ya detenten el recurso de revisión en su momento, ustedes van a tener que determinar si existe una respuesta complementaria, porque a lo mejor ya han revisado lo que es emparejado lo que es la solicitud con lo que ustedes dieron como respuesta, más el recurso de revisión, ustedes dicen, ok, ya capté, me faltó entregar esto, me faltó entregar justamente, por ejemplo, en el ejemplo, mi documento que acredite. Entonces, en una respuesta complementaria lo voy a mandar. Pero hay que estar bien seguros de que realmente le estoy entregando la información al solicitante, porque hay veces que a nosotros nos hacen llegar la respuesta complementaria, pero esta respuesta complementaria nada más nos la hacen llegar a nosotros y no se la hacen llegar al solicitante. Por lo tanto, nosotros tenemos que, vuelvo a decirlo, a modificar o hacer una modificación o bien algún instrumento para que ustedes tengan que entregar la información. Si ustedes se concentran realmente en entregar la información en la respuesta complementaria, nosotros podemos hacer de algo más fácil, simplemente hacer un sobreseimiento derivado a esta respuesta. Independientemente de su respuesta complementaria que hayan hecho, ustedes tienen que mandarnos unas manifestaciones alegatos en las cuales justamente ustedes determinen cuáles son los puntos que sí dieron en revisión desde un principio y en relación al recurso de revisión para poder nosotros con esa información detentar y verificar que toda la información que ustedes entregaron desde la solicitud hasta el recurso o una ampliación sea considerable para poder entregar la información y para poder desechar o confirmar la misma. No sé si se escucha muy bien. Sí se escucha, pero sí se sigue escuchando el ruido de fondo. Entiendo perfecto que no está en ti. No te preocupes. Una disculpa en ese aspecto. No te abrumes. Todavía te falta continuar, ¿verdad? Más que nada sería eso. Realmente es muy básico. O sea, una solicitud hay que estudiarla, desfragmentarla para poder de ahí darle un paso directamente a dame un segundo. Bueno, este es lo que pasa a veces cuando el trabajo entra en remoto, las transmisiones pueden ser complicadas. Creo que estaba por concluir Lorena, pero no sé si mientras quieran, ya está aquí. Aquí estoy. Les comentaba, realmente para poder dar atención a un recurso de revisión o a unas solicitudes, simplemente desagregar completamente desde la solicitud para poder dar hincapié a cuáles son los puntos que nos están solicitando y bien si dado caso llegar a haber un recurso de revisión en ese mismo punto, desagregar nuevamente lo que es el recurso de revisión, identificar los puntos de origen para la solicitud junto con la respuesta del sujeto obligado y el recurso de revisión, para de ahí poder determinar si bien como sujeto obligado entregué o no bien la respuesta en primer punto, si bien puedo entregar una respuesta complementaria en segundo punto, y para poder, con ello poder determinar nosotros una respuesta, ya sea un sobreseimiento, un confirma o un revoca, determinado obviamente de toda la respuesta que ustedes hayan entregado o complementaria de la misma. Eso sería así como un desglose más íntegro. Muchas gracias, Lorena. No sé si alguna persona tuviera alguna pregunta o comentario con respecto a esto que nos acaba de comentar Lore. De lo contrario, ya para empezar a hacer el cierre de esta sesión. Buenas tardes. Buenas tardes, Connie. Mucho gusto a todos, muchas gracias. Solo yo tengo una cuestión. Qué bueno que está el doctor Julio. Regularmente a nosotros nos toca contestar justo esos recursos. Hay recursos que nos han llegado donde yo no fui el sujeto obligado de primer momento. Es decir, a mí no me hicieron la solicitud, se la hicieron alguna alcaldía o alguien más, y después en el recurso ya me integran a mí como si yo no hubiese dado respuesta
algo que pidió el peticionario y a mí de primera instancia no me fue requerido y yo tengo que entrarle ahí a dar respuesta a un recurso. Y entonces ahí yo le decía al maestro Julio, oye, yo no fui requerida en el primer momento, ¿por qué me llega el recurso? ¿No? Y inclusive nos ha tocado de muchas veces, yo le decía al maestro Julio, hay cosas que de primera entrada, desde la información, se lee que no me toca. O sea, que de verdad a parlamentarios hay cosas que no le tocan y después hay un recurso en donde me llaman a mí, pero pues hay cosas que no, de verdad, ya busco mi manual, lo que me toca y no, ahí en ese sentido yo quisiera saber cómo se resuelve o qué pasa ahí, porque el peticionario de entrada a mí no me dijo, después en el recurso ya me llaman y yo tengo que contestar algo que no de entrada no estaba enterada ni de que había una solicitud en ese sentido. Entonces, después no sé si es complementario, ahí no sé si nos ha costado mucho trabajo desde parlamentarios ese tema, ¿eh? Gracias. Claro, en ese momento, Perdón, si me permiten Adelante. comentar para a lo mejor la respuesta orientarla más. El comentario efectivamente de la maestra Connie va en el sentido de que en ocasiones el recurso de revisión va en dos vertientes. En ocasiones en la resolución misma nos señalan, ante un principio de exhaustividad de búsqueda de la información, remite tu solicitud a todas las unidades administrativas que componen el sujeto obligado y efectivamente de origen se pudo omitir, en este caso, una unidad administrativa en la cual la maestra desenlace, que es parte del Congreso. O en ocasiones también en las resoluciones mismas son resoluciones de otros sujetos obligados en los que les mandatan a esos sujetos obligados remitírnosla a nosotros como sujeto obligado. Entonces, justamente por eso es la inquietud de algunos compañeros, bueno, en este caso lo ha externado la maestra Connie en este momento, pero sí sería oportuno que la licenciada, desde su comentario en la ponencia de la maestra Nava, en este caso, pues nos pudiera ampliar esta situación, este comentario. Gracias. Inclusive, perdón, yo le comentaba al maestro Julio, a veces desde el principio de exhaustividad, cuando se lee la petición, por ejemplo, hay cosas que no me tocarían contestar, como del Tribunal Superior de Justicia. O, por ejemplo, si me piden, hoy tenemos un tema que tengo 20 solicitudes con el mismo requerimiento, por ejemplo, me están solicitando cosas de la Comisión de Reconstrucción. ¿Qué hizo, cómo atendió, qué no hizo? Ya habíamos contestado una primera solicitud diciendo, no me tocó porque incluso Ay, Connie, ahora te una de su refieren de reconstrucción de la Ciudad de México, cómo fue su actuar, cómo fue esto, qué hizo, qué no hizo, si se portó bien, si se portó mal, recursos. Entonces yo le pongo, no me toca, ese es un órgano de control que le toca a la Ciudad de México, que sería la Secretaría de la Contraloría o de la Función Pública, y le fundamento. Y resulta que y inclusive el peticionario me vuelve a decir, no quiero el dictamen ya me lo diste. Pero tengo 7 solicitudes con esa misma situación y les digo, es que en una ya le contesté que no está, que no me toca, ahí que tendríamos que hacer, ustedes que son expertos, porque es algo que ya habíamos platicado también con el doctor Julio. Ok, en ese tema... Y seguramente va a ser motivo de un... Adelante, perdón. Adelante, Connie. Creo que no, concluyó... esa es la pregunta, más bien que nos ayuden ahí, porque luego nos llegan los recursos y de verdad ya no sabemos qué no hicimos bien o qué no contestamos bien, y de verdad que hemos sido exhaustivos hasta más no poder. Sí, me imagino. Mire, aquí detecto 2 puntos. Uno, cuando existe una resolución dentro de del mismo órgano y que se dice específicamente en la resolución que se tiene que llegar a todas las áreas competentes o que puedan ser competentes. En ese caso, cuando les llegue a ustedes a turnar algún oficio en el cual haya recaído en relación a alguna resolución en donde a ustedes les digan, oye, haz pronunciamiento en relación a tal recurso, en relación a tal solicitud, obviamente ustedes ahí mismo también de la misma forma tendrán que determinar si son o no son competentes. De ahí pronunciarse y ya sobre eso, obviamente se tendrá dado como algo ustedes contestado y algo ya resuelto.
Ahora, por otro lado, si en algún otro recurso de revisión en el cual ya también se les haya otorgado una resolución y no fue directamente con ustedes, sino que de otra instancia les hayan determinado que ustedes también podrían ser competentes en la misma circunstancia. Si ustedes determinan que sí son competentes, que les llamamos nosotros competencia concurrida, si ustedes determinan que sí lo son y que sí detentan la información, con esto ustedes pueden dar la respuesta correspondiente a todas las características que ustedes tienen. No están obligados a entregar la información más allá de lo que ustedes caracterizan. O sea, es decir, si ustedes dicen, no, si tengo algún dictamen, es lo único que tengo, es lo único que ustedes tienen que entregar. Obviamente no se les está obligando a entregar más allá de lo que ustedes son característicamente competentes o que ley lo establece. No sé si ahí les podríamos dar. Y en razón al recurso que ustedes ahorita me están comentando, que tienen ya varios en comento, lo podemos verificar y checar directamente, porque la verdad es que no tengo a la mano ese, o sea, no recuerdo algún recurso en específico en donde ustedes los hayan determinado partícipes en relación a obras. Me dices que sí, ¿verdad? ¿Me dijeron que es obras? ¿O reconstrucción? Comisión para la Reconstrucción. Es que hay la Comisión para la Reconstrucción. Porque la Comisión para la Reconstrucción es un sujeto obligado, pero Así aquí es. en el Congreso también hay una instancia, una comisión legislativa que se llama Comisión de Reconstrucción. Entonces, ahí hay la ambigüedad porque el nombre es prácticamente el mismo, pero la normatividad obliga a que esta comisión, como parte de gobierno, manda unos informes aquí al legislativo. Por eso es esa parte, la conclusión. Sí, pero no, de momento no ha llegado el recurso. Son solicitudes de información que probablemente pudieran llegar a un recurso, pero las estamos atendiendo en este momento con la compañera y con las áreas correspondientes. Ok, igual de la misma Sí, forma. perdón, oiga, aquí por ejemplo, en la solicitud sí hablan y entre paréntesis nos dice, el dictamen ya no lo quiero lo relacionado con un servidor público, César Cravioto, es decir, ya el peticionario va englobando o va encasillando más su solicitud, que era lo que yo le comentaba al doctor. El mismo peticionario ya dice, si bien es cierto, hay una dualidad en una comisión de reconstrucción, una comisión legislativa y una comisión ejecutiva o que depende del Poder Ejecutivo, ya el propio peticionario habla o hace la diferenciación. Ya, yo quiero saber en relación al de reducción que presidía el señor o el licenciado César Cravioto. Ahí yo vuelvo a lo mismo. Ya el peticionario ya hace una referencia exacta. Entonces yo lo que le comentaba al doctor Julio, ya el peticionario está siendo muy enfático en qué es lo que requiere. Ya no está hablando de una comisión legislativa. Y hasta le está poniendo nombre a un servidor. Dice César Cravioto. Yo lo que le comentaba, vamos a declararnos ya que somos incompetentes porque el propio ciudadano ya es más específico en su petición. No sé si eso es procedente o no. Si el servidor público no corresponde a la comisión que ustedes tienen, es decir, es realmente de otro organismo, otro ente, obviamente ahí determinan la incompetencia, porque ustedes no tienen la información correspondiente a. Exactamente, justo exactamente, porque haga de cuenta, cuando hablamos de las comisiones se entiende una comisión legislativa con toda una normatividad y facultades, y ya cuando el peticionario, es decir, son como 10 solicitudes que nos refieren lo mismo, entonces yo digo, ya nos deberíamos declarar incompetencias en todas, porque yo no tengo información, aunque quisiéramos agotar el principio de exhaustividad, ya no aplica, porque de todas maneras yo no tengo más información que la que ya brindé. No sé si eso es correcto. Así es, recordemos que la solicitud de información la vamos a atender conforme a nuestra competencia y conforme a nuestras atribuciones. No podemos dar información que le refiere a otro órgano u otro sujeto obligado, porque nosotros no podemos detentarla, o si la detentamos, nosotros realmente no tenemos la seguridad de que sea la información correspondiente a la que podemos dar. Es decir, si esa información no es propia de tu sujeto obligado, tendrías que hacer la remisión correspondiente, pero la remisión, no nada más la orientación, siempre y cuando haya sido el primer sujeto obligado correspondiente al que le llegó la solicitud.
Gracias, Lore. Hay dos personas que vi que levantaron la mano, Génesis Villalobos, no sé si se mantiene en querer preguntar, y luego Luis Fernando. Muchas gracias por sus respuestas. Muchas gracias. No, de que de todos modos dejaré aquí en el chat el número telefónico de la ponencia y sus extensiones por cualquier atención directa con nosotros. Y también Luis Fernando quería participar, por favor. Qué amables, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Yo sí tengo una duda. Bueno, dos. Y lo que pasa es que, por lo que veo, es que el INAI también cuenta con criterios de interpretación. Y yo quisiera saber si también la info cuenta con los mismos criterios o puedo aplicar los criterios del INAI para dar respuesta. Sí, tenemos los criterios del INAI, más aparte criterios que el propio Info Ciudad de México tiene y por los cuales nosotros vamos dando guía respecto a las resoluciones correspondientes. ¿Y dónde los puede encontrar? Es que la verdad los he buscado y no he dado con ellos del Info. A ver, dame un segundo. Sí, gracias. Ahorita le voy a pedir a Lore que nos haga favor de poner el vínculo a los criterios en el chat de esta sesión, pero también nos los proporcionas y se los compartimos en el correo con la presentación que les vamos a hacer llegar, de manera que tengan la seguridad de que van a tener el enlace para que los puedan consultar. Claro. ¿Tiene otra pregunta, Génesis? Si no, para darle la palabra a... Ya se me perdió, Luis Fernando. Sí, rápidamente nada más, sobre una solicitud que me llegó, me preguntan que requieren revistas, folletos y así, pero no me especifican el año. Yo doy el periodo, pues. Entonces yo doy por hecho de que es el presente o el inmediato anterior. Así es. Si no te determinan específicamente un periodo en el cual requieren la información, tienes que hacer justamente lo que tú tienes en este momento. Ok, perfecto. Muchas gracias. De nada. Muy bien, le damos entonces la palabra a Luis Fernando. Ok, buenas tardes. Pues yo soy de la Contraloría y a nosotros nos llegan solicitudes de información, sobre todo por las solicitudes de información para las declaraciones patrimoniales de los servidores y diputados. Entonces, en algunos casos hay declaraciones que nosotros podemos remitir directamente al portal de transparencia, pero muchas veces estas declaraciones se remiten al trimestre anterior. Si cliqueamos o si linkeamos al informe de transparencia actual o al portal y entramos al periodo actual, no nos remite al trimestre anterior. Entonces, pues no podemos remitir al portal para que consulten esta declaración patrimonial, porque no existe, no está en el sistema. Nosotros la podemos ver como administradores de información, pero el usuario o el ciudadano que quiere consultar no lo puede ver. Nosotros podemos ver el link incluso, pero no sé si tenemos la atribución de mandarles el link al ciudadano como respuesta. Sí, recordemos que de hecho nosotros ya por acuerdo tenemos establecido que toda la documentación que se encuentre publicada bajo un link, esa también se considera como parte de la respuesta a la solicitud y es factible. Ahora bien, en dado caso, por ejemplo, en el que tú me estás comentando en este momento, que no se abre directamente, también sería de alguna forma más directa que ustedes la entreguen. Porque justamente muchas veces pasa eso, que cuando uno trata, es más, un ejemplo, a mí me llega un recurso de revisión en el cual solicitaron alguna obligación y yo entro al link que ustedes solamente emitieron como respuesta y hay veces que el mismo link no se puede abrir, ya sea porque está mal escrito, porque tenía un punto de más, porque tenía una coma de más. Entonces, varias veces puede ser algo íntegro, tanto mandar el link
como la información. Ya sé que a veces es muchísima información y entonces es más fácil mandar, remitir a este link y que es factible, pero si la información se puede generar de una forma en la cual no abarque demasiado y que pueda ser entregada directamente, sería mucho mejor. Pero claro que sí es aceptable el que se mande un link en el cual realmente establezca y que pueda, y más que nada verificar que se pueda abrir y que éste entregue directamente o que se allegue directamente a la información que están solicitando y que no te mande y ahora vete al punto B y ahora vete al punto C, porque entonces ahí es donde ya no contemplaría al 100% la respuesta que están solicitando. Ok, de acuerdo. Es que sí nos preguntan sobre todo de la primera legislatura, ¿no? Que es del periodo 2018-2021. Claro. Sí. Aquí la cuestión es que si el link corresponde directamente a la información que les están solicitando, no va a haber ningún problema. Pero si este link les va a remitir a que vayan de paso por paso, pues a lo mejor también agregar ahí mismo en la respuesta, más bien agregar justamente cuáles son los pasos en los que tienes que ir dando para que puedas llegar a la información que te están solicitando. Muchas gracias. De nada. Nos da mucho gusto que haya preguntas. No sé si tengan alguna otra cuestión. Si no fuera el caso, entonces vamos a empezar la conclusión, a cerrar la sesión. Les agradecemos muchísimo su presencia, su participación. Nos reiteramos a sus órdenes en la presentación. Muchos de ustedes ya tienen nuestros números de contacto, nuestros correos electrónicos. De todas formas vienen en la presentación. Les vamos a mandar también una liga para que contesten esta encuesta a la que me refería al inicio de la sesión, que es una encuesta anónima de una sola pregunta, pero que realmente a nosotros nos permite mejorar este tipo de acompañamiento y de asesorías que les damos en la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación y desde la ponencia. Por otra parte, pues si no tuvieran más algún otro comentario, les agradecemos su presencia, su tiempo y buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes.